Buenos días, mi nombre es Lady Laura Doña Piña y junto a mi compañera Marileisi Castro hablaremos sobre lo que fue la descolonización de Sudáfrica. Bien, la descolonización en general fue un proceso trascendental en el siglo XX, ya que después de la Segunda Guerra Mundial, las potencias europeas comenzaron a perder el control sobre sus colonias en África, Asia y Oceanía. La guerra había debilitado económicamente a las metrópolis, mientras que los pueblos colonizados se fortalecieron con nuevas ideas de libertad, autodeterminación y derechos humanos. En este contexto surgieron movimientos nacionalistas y líderes que exigieron la independencia, apoyados por organismos internacionales como la ONU y también por la presión de la opinión pública mundial. Bien, las causas de la descolonización de Sudáfrica. Una de las causas fue la Segunda Guerra Mundial, ya que después de esta el mundo entero empezó a cambiar. Las grandes potencias europeas, como Gran Bretaña y Francia, estaban debilitadas económica y políticamente y ya no podían mantener el control sobre sus colonias. Además, el nuevo orden internacional promovía valores como la libertad, la igualdad y la autodeterminación de los pueblos, impulsados por organismos como la ONU, como ya mencioné. Este contexto mundial inspiró a los pueblos africanos a luchar por su independencia y Sudáfrica no fue la excepción. Dentro del país, la situación se volvió cada vez más injusta. Aunque Sudáfrica había obtenido una independencia formal en 1910 del país del Reino Unido, anterior a eso había pasado por un largo proceso de dominación, primero por los neerlandeses, perdón, y luego con los británicos. Esa libertad solo benefició a la minoría blanca. La discriminación constante provocó lo que fue el surgimiento de una fuerte conciencia nacional africana. Los pueblos negros empezaron a organizarse para así reclamar sus derechos, dando origen a movimientos nacionalistas. Dentro de las características de este proceso se encuentran el dominio de la minoría blanca, ya que tras la independencia, el poder político y económico quedó concentrado en los descendientes de colonos europeos, boers y británicos. La mayoría negra fue excluida totalmente de la vida política y privada de lo que fueron sus derechos civiles. Se estableció la ley de tierras para nativos en 1913 que prohibió a los africanos poseer tierras fuera de zonas específicas. Solo un 7% del territorio, en ese 7% podían poseer tierras. El sistema del apartheid, que se estableció oficialmente desde 1948, este sistema de segregación racial separaba a la población según lo que era su origen étnico. Los negros eran obligados a vivir en zonas apartadas, carecían de derechos políticos y sufrían una fuerte discriminación en todos los ámbitos. Esta lucha se llevó a cabo, una lucha de liberación. La resistencia fue encabezada por el Congreso Nacional Africano, CNA, y otros movimientos nacionalistas que exigían el fin del apartheid y la igualdad racial. Dentro de esa lucha, Nelson Mandela es presentado como el principal líder, símbolo de la resistencia pacífica. También destaca la masacre de Salperille en 1960, donde se asesinaron a 69 manifestantes que protestaban pacíficamente contra las leyes raciales. Este hecho generó condena internacional y marcó un punto de no retorno en la resistencia. La descolonización sudafricana también se caracterizó por su dimensión internacional, ya que durante las décadas de 1970 y 1980, la presión mundial aumentó y se implementó lo que fue en sanciones económicas, embargos, especialmente por parte de las Naciones Unidas y movimientos anticoloniales y antirracistas de todo el mundo. La verdadera descolonización sudafricana se alcanzó en la década de 1990, cuando se abolió el apartheid y se realizaron las primeras elecciones libres en 1994.
Bien, ahora mi compañera ampliará un poco más sobre el tema. Yo les voy a hablar sobre lo que fueron los líderes de la descolonización en Sudáfrica y entre ellos el que más figura es Nelson Mandela, el cual fue una de las figuras más representativas por la lucha de la libertad en Sudáfrica y fue un líder del Congreso Nacional Africano. Desde muy joven, Nelson Mandela se caracterizó por su compromiso con la causa de lo que fue la igualdad racial y además de esto, participó en la resistencia civil. En un principio, el movimiento estaba creado como que para eh, fomentarse de manera pacífica, pero sin embargo, las presiones políticas por parte de la apartheid hicieron que se creara una rama del partido la cual usaba la violencia. Por esa razón, en el año 1962 fue arrestado Nelson Mandela y pasó 27 años en prisión. Tras este suceso, se convirtió en un símbolo de justicia mundial y de resistencia contra lo que era la injusticia y el racismo. Otro líder fue Desmond Tutu, el cual fue un arzobispo anglicano, el cual luchó desde la fe por los derechos humanos y defendió bastante lo que fue la resistencia pacífica y logró atraer la atención de la comunidad internacional hacia las injusticias que estaban pasando dentro de Sudáfrica. Y su labor fue reconocida en el año 1984 y le otorgaron lo que fue el Premio Nobel de la Paz. También está Frederick Clerk, el cual fue el último presidente blanco que hubo en Sudáfrica y también este reconoció que el sistema era insostenible y impulsó lo que fueron las reformas que condujeron a la legalización de otros partidos, principalmente incluyendo a las personas de raza negra para que votaran. Y contribuyó a lo que fue la liberación de Mandela en el año 1990. Y al final ambos recibieron el premio, ambos compartieron lo que fue el Premio Nobel de la Paz otorgado en el año 1993. Ahora les voy a hablar sobre las consecuencias de la descolonización en Sudáfrica. Una de las principales consecuencias y más importantes fue el fin del apartheid en el año 1994. Bueno, pues la descolonización en Sudáfrica, esta fue una de las consecuencias principales y este era un régimen que duró décadas y había institucionalizado lo que era la segregación racial y además de eso la exclusión política de la mayoría negra, por lo cual las personas negras no podían ni siquiera asumir el poder político, mucho menos podían votar. Con el triunfo del movimiento de la liberación y las negociaciones impulsadas entre el Congreso Nacional Africano y el gobierno de Frederick Clerc, que lo mencioné anteriormente, se logró poner fin a lo que fueron las estructuras de discriminación más rígidas en el siglo XX. Puede pasarla. También estuvo la nueva constitución del año 1996, pues 2 años después de que fuera el fin del apartheid, Sudáfrica adoptó una nueva constitución, considerándose una de las más avanzadas y progresistas del mundo. En ella se reconocieron de manera explícita la igualdad de derechos, lo cual no estaba anteriormente en la apartheid. Además de esto, la libertad individual y la dignidad. Y la distinción de raza sin religión o condición social que tuviesen las personas, lo cual era algo que se practicaba anteriormente. Y esta constitución no sentó, como quien dice, las bases legales en lo que fue el Estado democrático moderno, sentó las bases legales en el Estado democrático moderno y además de esto fomentó bastante lo que fue el respeto a las personas de tez negra. También
otra consecuencia fue la reconciliación nacional, pues uno de los logros más significativos del proceso de descolonización en Sudáfrica fue la promoción por lo que era la reconciliación nacional. Eso quiere decir que, puesto que tras décadas en Sudáfrica se vivió lo que fue la división racial, además de esto, de la violencia y el resentimiento, el nuevo gobierno, el cual estaba encabezado por Nelson Mandela, impulsó lo que fue el camino al perdón y la justicia restaurativa. Y además estaba encabezado por el arzobispo Desmond Tutu, el cual decía que se podía llegar a la unificación sin llegar a la venganza.